nombre es Gabriel Santos, y durante 3 años cargué charolas en el restaurante Le Bernardin, fingiendo que aquello era solo un trabajo temporal mientras reconstruía mi vida. Pero esa mañana de martes, cuando el reloj marcaba exactamente las 10:15, todo cambió para siempre. Estaba limpiando vasos de vidrio cuando escuché la voz alta de Rodrigo Cavalcanti resonando por el salón principal. Era el dueño de la empresa de construcción más grande de la ciudad. Un hombre que se encargaba de mostrarle a todos exactamente cuánto dinero tenía en el banco. Sus visitas al restaurante siempre eran un show de riqueza. Llegaba con autos importados distintos cada semana, siempre rodeado de empresarios que se reían de sus chistes como si fueran graciosísimos. Ese día, sin embargo, había algo distinto en el aire. Rodrigo estaba más animado de lo normal, moviendo las manos mientras contaba alguna historia a sus invitados. Sus ojos pequeños brillaban con una maldad que yo había aprendido a reconocer y temer durante mis años de trabajo. Gritó mi nombre, aplaudiendo como si estuviera llamando a una mascota. Me tragué el orgullo, como hacía todas las mañanas desde hacía 3 años, y me acerqué a la mesa principal con la postura humilde que había desarrollado para sobrevivir en ese ambiente. Rodrigo estaba rodeado por 5 hombres de traje caro, todos mirándome con una mezcla de curiosidad y desprecio que los ricos reservan para quienes consideran inferiores. Respondí que estaba a sus órdenes, manteniendo la voz firme a pesar del nudo en el estómago que siempre sentía cuando él me hablaba. Rodrigo se recargó en la silla de cuero, una sonrisa cruel en los labios. Sus amigos tenían curiosidad por algo, dijo, haciendo una pausa teatral. Querían saber cómo era posible que alguien de mi origen trabajara en un lugar tan refinado como ese. La sangre se me subió al rostro, pero mantuve la expresión neutra. Los otros hombres rieron por lo bajo, claramente esperando algún tipo de espectáculo a mi costa. Así funcionaba su mundo. Humillar a personas como yo era una forma de diversión, una manera de confirmar su superioridad. Expliqué que trabajaba allí desde hacía 3 años, esperando que perdiera el interés y me dejara ir. Pero Rodrigo aplaudió, fingiendo sorpresa. 3 años sirviendo a personas mejores que yo, les dijo a sus amigos. Debía ser difícil, ¿no? Ver de cerca todos los días una vida que jamás tendría. Carlos Mendoza, uno de los invitados a quien reconocí como dueño de una cadena de hoteles, soltó una carcajada. Imaginó que yo debía soñar todas las noches con ser como ellos. Apreté la charola que llevaba. No tenían idea de quién les servía el café. No tenían la menor noción de que el mesero humilde al que despreciaban ya había cenado con presidentes de países, ya había dirigido reuniones en las que se decidían los destinos de miles de empleos. Rodrigo continuó, claramente divirtiéndose con la situación. Tenía una propuesta interesante, dijo. Miró alrededor de la mesa, asegurándose de tener la atención total de sus amigos. Estaba organizando una fiesta el sábado, una celebración por los 50 millones que había facturado ese mes. Los hombres murmuraron felicitaciones y aprobación, como se esperaba en el teatro de la adulación que rodeaba a Rodrigo constantemente. ¿Y saben qué? Prosiguió, con los ojos fijos en mí. Pensó que yo debía ir a la fiesta. Por un momento creí haber oído mal. En la mesa de al lado, una señora mayor dejó de comer para observar nuestra conversación, claramente percibiendo que algo inusual estaba pasando. Era exactamente lo que había escuchado, confirmó Rodrigo, ahora sonriendo abiertamente. Quería que fuera a su fiesta como invitado, no como empleado. Que me pusiera mi mejor traje, llegara por la entrada principal y me mezclara con la élite de la ciudad. Los hombres alrededor de la mesa intercambiaron miradas cómplices. Era obvio que había algo detrás de esa invitación, alguna trampa cuidadosamente preparada para humillarme públicamente. Roberto Silva, otro de los invitados, no pudo contener la risa. Dijo que Rodrigo era terrible moviendo la cabeza. El pobre no tenía idea de lo que estaba aceptando. Esa era precisamente la gracia del asunto, respondió Rodrigo, golpeando la mesa. Sería instructivo para todos los presentes. Una pequeña lección sobre conocer el propio lugar en el mundo. Entendí perfectamente lo que estaba pasando.
Rodrigo quería ponerme en una situación donde me sintiera completamente fuera de lugar, para luego humillarme frente a toda la alta sociedad local. Era el tipo de crueldad refinada que hombres como él practicaban para sentirse superiores. Entonces insistió, echándose hacia atrás con aire de quien ya conocía mi respuesta. ¿Aceptaba la invitación? Miré a ese hombre gordo y arrogante, rodeado de aduladores e intoxicado por su propia prepotencia. Rodrigo Cavalcanti creía que conocía a Gabriel Santos, el mesero humilde que servía café todas las mañanas. No tenía la menor idea de que estaba invitando a Gabriel Enrique dos Santos Albuquerque, expresidente de Albuquerque Holdings, una de las mayores empresas de inversión de América Latina. Durante 3 años, desde que lo perdí todo en un fraude elaborado por mi propio socio, me había escondido tras la identidad de un mesero común. Había aceptado las humillaciones diarias, los comentarios irrespetuosos, las miradas de desprecio, porque necesitaba sobrevivir mientras planeaba mi regreso. Pero en ese momento, al ver la sonrisa arrogante de Rodrigo, entendí que el destino me estaba ofreciendo una oportunidad de oro. ¿Quería humillar a un mesero pobre frente a la élite? Perfecto. Pero quien aparecería en esa fiesta no sería el empleado humilde que él esperaba. Sería el hombre que un día controló inversiones de miles de millones de reales, que frecuentó los mismos círculos sociales de esa gente, que conocía sus secretos y debilidades mejor de lo que imaginaban. Acepté con calma, manteniendo la voz firme. Sería un honor asistir a su fiesta. Rodrigo aplaudió, claramente satisfecho. Sábado a las 8 de la noche, dijo. Y debía recordar, como invitado, no como empleado. Quería que me sintiera como en casa. Las carcajadas de los hombres resonaron por el restaurante mientras me alejaba de la mesa, cargando conmigo el peso de la humillación que Rodrigo creía haberme causado. Pero por primera vez en 3 años, había algo distinto ardiendo en mi pecho. No era vergüenza, era determinación. Rodrigo Cavalcanti creía que había invitado a un mesero pobre para entretener a sus amigos. En realidad, había cometido el mayor error de su vida, porque el sábado por la noche, cuando se abrieran las puertas de su mansión, descubriría que había subestimado por completo al hombre que llevaba 3 años sirviéndole café, y ese descubrimiento le costaría mucho más que 50 millones de reales. Esa tarde, después de que el restaurante cerró, me quedé solo en la cocina limpiando los últimos platos mientras mi mente viajaba 3 años atrás. Las palabras de Rodrigo seguían resonando en mi cabeza, pero ahora no traían dolor, traían claridad. Caminé hasta mi pequeño departamento en el centro de la ciudad, el mismo lugar modesto al que llamaba hogar desde que mi vida se vino abajo por completo. Era un espacio sencillo, una recámara, una sala pequeña, una cocina básica. Nada que recordara los 500 metros cuadrados del penthouse que poseía en la zona más cara de la ciudad. Abrí el cajón de la cómoda donde guardaba los pocos documentos importantes que quedaron de mi pasado. Al fondo, envuelto en papel craft, estaba un sobre que no abría desde hacía meses. Me temblaron ligeramente las manos cuando lo tomé. Dentro había una foto que la revista Exame había publicado 5 años antes. Gabriel Enrique dos Santos Albuquerque, decía el pie de foto, el joven prodigio de las inversiones que a los 32 años comandaba una fortuna de 2.000 millones de reales. En la imagen, yo vestía un traje italiano de 3.000 reales, sonriendo confiado junto a otros empresarios en un evento de la bolsa de valores. Miré al espejo de la pared y vi el contraste brutal. El hombre de la foto tenía el cabello perfectamente cortado, piel bronceada de quien vacacionaba en Europa, manos suaves que nunca habían cargado una charola pesada. El hombre del espejo tenía arrugas prematuras, callos en las manos, el cabello cortado en una estética barata del barrio. Pero debajo de los cambios físicos, yo seguía ahí. La inteligencia que me hizo construir un imperio financiero antes de los 35. La capacidad de leer personas y situaciones que me convirtió en uno de los negociadores más respetados del mercado. El conocimiento profundo sobre inversiones, economía y estrategia empresarial que ninguna quiebra podía borrar de mi memoria.
Me senté en la cama y dejé fluir los recuerdos libremente por primera vez en mucho tiempo. Recordé cómo todo empezó cuando heredé una pequeña suma de mi abuelo a los 25 años. Mientras mis colegas gastaban en autos y fiestas, yo estudié el mercado financiero 12 horas al día durante 2 años. Mi primera gran inversión fue en una startup de tecnología a la que nadie tomaba en serio. Transformé 50,000 reales en $500,000 en 8 meses. A partir de ahí, cada decisión multiplicó mi patrimonio exponencialmente. En 5 años, había creado Albuquerque Holdings, una empresa de inversiones que gestionaba carteras de gente adinerada e instituciones financieras. Yo no solo era exitoso, era brillante. Podía ver oportunidades donde otros veían solo riesgo. Tenía un instinto para el timing del mercado que mis competidores envidiaban. Empresarios experimentados venían a pedirme consejos. Los bancos competían por asociarse conmigo. Y entonces conocí a Eduardo Márquez. El recuerdo aún dolía como una herida abierta. Eduardo era todo lo que yo no era: carismático, extrovertido, nacido en una familia tradicional de la élite paulista. Cuando me buscó proponiendo una sociedad, debí haber desconfiado. Hombres como él normalmente no necesitaban socios, pero Eduardo era convincente. Hablaba de expandirnos a mercados internacionales, de transformar Albuquerque Holdings en una potencia mundial. Mostró contactos impresionantes, proyectos ambiciosos, números que hacían brillar mis ojos de ambición. Durante 6 meses trabajamos juntos desarrollando lo que sería el mayor negocio de mi carrera: un fondo de inversión internacional que captaría recursos de inversionistas europeos para aplicar en mercados emergentes de América Latina. El proyecto era real, los contratos legítimos, los retornos prometidos factibles. Lo que yo no sabía era que Eduardo estaba usando mi reputación y mis contactos para crear una fachada para sus propios esquemas. Mientras yo me enfocaba en la parte técnica de las inversiones, él desviaba recursos a cuentas personales en el extranjero. Cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde. La investigación de la Policía Federal duró 8 meses. Mi nombre estuvo en todos los periódicos, siempre asociado al fraude que Eduardo había orquestado. Incluso cuando se probó que yo también era víctima, que había perdido todo igual que los inversionistas, mi reputación quedó destruida. Nadie en el mercado financiero quería asociarse con el hombre que había estado involucrado en el mayor escándalo de inversiones de los últimos años. No importaba que yo fuera inocente. Importaba que mi presencia traía riesgos y mala publicidad. En 6 meses lo perdí todo. La empresa, las inversiones personales, el penthouse, el auto, los amigos. Las personas que un día me buscaban por consejo, ahora cruzaban la calle para no saludarme. Los periodistas que escribían artículos elogiosos sobre mi éxito, ahora publicaban notas cuestionando mi competencia. Fue cuando toqué la puerta del restaurante Le Bernardin, hace 3 años, usando un nombre falso y suplicando por cualquier trabajo. El gerente me contrató para lavar platos y acepté porque necesitaba comer. Gradualmente me ascendieron a mesero, y acepté las humillaciones diarias porque necesitaba el sueldo mísero para pagar la renta del departamento pequeño. Durante 3 años fingí ser Gabriel Santos, un hombre sencillo sin pasado ni ambiciones. Acepté ser invisible, ser tratado como inferior, ser despreciado por personas que no tenían ni una 10ª parte de mi inteligencia o conocimiento. Pero ahora, mirando esa foto antigua, entendí que había llegado la hora de dejar de esconderme. ¿Rodrigo Cavalcanti quería humillar a un mesero pobre frente a la élite de la ciudad? Perfecto. Pero quien entraría en esa fiesta el sábado por la noche sería Gabriel Enrique Dos Santos Albuquerque, el hombre que un día controló más dinero en una tarde de lo que Rodrigo ganaba en todo un año. Guardé la foto de nuevo, pero esta vez no como un recuerdo doloroso de lo que había perdido, como un recordatorio de lo que todavía era capaz de hacer. A partir de ese momento, Gabriel Santos, el mesero humilde, estaba oficialmente muerto. Era hora de que Gabriel Albuquerque volviera al mundo. A la mañana siguiente, desperté a las 5 con una claridad mental que no sentía desde hacía 3 años.
Por primera vez desde mi caída tenía un objetivo claro: mostrarle a Rodrigo Cavalcanti y a toda esa gente arrogante quién era en realidad. Pero no sería sencillo. No tenía dinero para comprar un traje caro, ya no poseía joyas ni relojes de lujo, y mi cuenta bancaria apenas cubría los gastos básicos del mes. Todo lo que me quedaba de mi pasado eran conocimientos, memorias y algunas conexiones que quizá aún funcionaran. Me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo y empecé a elaborar mi estrategia. Primero, necesitaba entender exactamente quién estaría en la fiesta de Rodrigo. Durante 3 años sirviendo en el restaurante, había observado y escuchado conversaciones entre los clientes más importantes de la ciudad. Sabía quiénes eran, conocía sus negocios, entendía sus debilidades y ambiciones. Roberto Silva, el dueño de la cadena de hoteles, siempre se quejaba de dificultades para expandirse a otros estados por falta de capital. Carlos Mendoza mencionaba constantemente problemas con proveedores internacionales. Marina Costa, la esposa del alcalde, vivía comentando sobre las dificultades para financiar proyectos sociales en el ayuntamiento. Esa información era oro puro para alguien que entendía de inversiones y estrategia empresarial como yo. Durante mis años de éxito, había resuelto problemas mucho más complejos que esos. La cuestión era cómo usar ese conocimiento sin revelar de inmediato mi verdadera identidad. Entonces recordé a Elena Marchetti, una costurera italiana que había trabajado para varias familias ricas de la ciudad, incluyendo clientes míos en el pasado. Elena era discreta, profesional, y siempre me había tratado con respeto incluso cuando mi reputación estaba por los suelos. Si alguien podía ayudarme con el tema de la ropa, era ella. Tomé el camión hasta el barrio donde vivía Elena. Era una casa sencilla, pero acogedora, llena de telas finas y máquinas de coser antiguas. Cuando abrió la puerta y me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Elena me abrazó como si yo fuera un hijo perdido que por fin regresaba a casa. Había seguido mi caída por los periódicos y siempre creyó en mi inocencia. Durante los últimos 3 años intentó varias veces averiguar dónde vivía, pero yo había desaparecido por completo. Le expliqué mi situación de forma resumida. No mencioné los detalles sobre Rodrigo ni la fiesta. Solo dije que necesitaba un traje elegante para un evento importante donde intentaría retomar mi carrera. Elena no hizo preguntas. Simplemente me llevó al cuarto del fondo donde guardaba sus creaciones más especiales. Allí, colgado solo en un gancho, había un traje que me dejó sin aliento. Era azul marino oscuro, de lana italiana, con un corte perfecto y un acabado impecable. Elena explicó que había sido encargado por un cliente que nunca regresó a recogerlo. Las medidas eran prácticamente idénticas a las mías. El traje me quedó como si hubiera sido hecho especialmente para mí. Era elegante sin ser ostentoso, caro sin ser llamativo. Exactamente el tipo de prenda que un hombre de negocios exitoso usaría para una ocasión social importante. Elena insistió en prestarme también una camisa de seda blanca, una corbata de seda azul claro y un par de zapatos de piel italiana que habían pertenecido a su difunto esposo. Cuando me vi en el espejo, vi a Gabriel Albuquerque mirándome de vuelta por primera vez en 3 años. Pero la ropa elegante era apenas el primer paso. Necesitaba una estrategia más elaborada para causar el impacto que deseaba en la fiesta. No bastaba con aparecer bien vestido. Tenía que demostrar mi valor de una forma que realmente impresionara a esas personas. Pasé la tarde en la biblioteca pública estudiando los mercados financieros actuales. Durante 3 años, me había mantenido deliberadamente alejado del mundo de los negocios, pero mi mente seguía funcionando igual. En pocas horas, identifiqué varias oportunidades de inversión que la mayoría de los empresarios de la ciudad probablemente no habían percibido. El mercado de criptomonedas estaba pasando por una corrección que creaba oportunidades enormes para inversionistas inteligentes. El sector de energías renovables estaba explotando con incentivos gubernamentales que pocos sabían aprovechar correctamente. Había cambios en la legislación tributaria que podrían beneficiar a empresas de construcción como la de Rodrigo, si se aplicaban estratégicamente. Más importante aún,
Yo sabía que China estaba a punto de anunciar un gran proyecto de infraestructura en América Latina. Esa información aún no era pública, pero me había mantenido en contacto discreto con algunos antiguos colegas del mercado internacional. Si Rodrigo posicionaba bien su empresa, podría ganar contratos de cientos de millones. Regresé a casa y pasé la noche entera preparando lo que sería mi presentación personal en la fiesta. No sería un discurso formal, sino una conversación natural en la que demostraría, con aparente casualidad, mi conocimiento sobre asuntos que interesaban a esas personas. Practiqué frente al espejo cómo me comportaría, la postura erguida de quien está acostumbrado a dirigir reuniones importantes, el apretón de manos firme de quien cierra negocios millonarios, la mirada directa de quien no teme enfrentar ningún reto. El viernes, un día antes de la fiesta, tomé una decisión arriesgada. Le llamé a Antonio Carvalho, un antiguo cliente que había sido de los pocos que no me abandonaron por completo tras el escándalo. Antonio era dueño de una empresa de importación y siempre había respetado mi capacidad profesional. Le expliqué que estaba pensando en volver al mercado y quería su opinión sobre algunas oportunidades que había identificado. Antonio guardó silencio un largo momento y luego dijo que siempre supo que yo volvería más fuerte. Agendamos un encuentro para la semana siguiente. Esa conversación me dio la confianza final que necesitaba. No estaba solo. Aún había personas en el mercado que reconocían mi valor y estarían dispuestas a apoyar mi regreso. El sábado llegó como un huracán de nervios y determinación. Pasé la mañana preparándome física y mentalmente. Tomé una ducha larga, me afeité con cuidado, peiné el cabello de forma impecable. Cuando me puse el traje de Elena, me miré al espejo y vi la transformación completa. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el mesero humilde de los últimos 3 años. Era Gabriel Enrique dos Santos Albuquerque, el empresario que un día había sido respetado y temido por los jugadores más grandes del mercado financiero. A las 7:30 de la noche, tomé un taxi hacia la mansión de Rodrigo en la zona más exclusiva de la ciudad. Durante el trayecto, repasé mentalmente todos los detalles de mi plan. Sabía exactamente cómo comportarme, qué decir, cómo reaccionar a las provocaciones que seguramente vendrían. Cuando el taxi se detuvo frente al portón de la mansión, respiré hondo por última vez. Rodrigo Cavalcanti había invitado a Gabriel Santos, el mesero humilde, esperando humillarlo públicamente. Pero el hombre que estaba bajando del coche era completamente diferente. Un hombre que estaba a punto de poner esa fiesta de cabeza. Cuando bajé del taxi frente a la mansión de Rodrigo, la diferencia era abismal. 3 años atrás, yo llegaba a ese mismo barrio en autos de lujo, como propietario de una de las mayores empresas de inversión del país. Ahora volvía como invitado de alguien que no tenía idea de a quién estaba recibiendo. La mansión era impresionante, pero no me intimidaba. Yo había vivido en una propiedad más grande y lujosa. Había dado fiestas que costaban más que el auto de Rodrigo. Había recibido a personas más importantes que cualquiera de los invitados que estaba a punto de encontrar. El portero me saludó amablemente e indicó la entrada principal. Cada paso hacia la puerta estaba calculado. Mi postura era erguida, los hombros relajados, el rostro sereno. No había nada en mi lenguaje corporal que recordara al mesero sumiso de los últimos 3 años. Cuando entré al salón principal, el impacto fue exactamente el que había planeado. La fiesta estaba en pleno, con aproximadamente 50 personas distribuidas por el ambiente elegante. Conversaciones animadas, risas fuertes, el sonido de copas brindando. Rodrigo estaba en el centro del salón, rodeado del mismo grupo de aduladores de siempre, contando alguna historia que probablemente exageraba sus éxitos empresariales. Cuando me vio entrar, su expresión cambió por completo. Por un momento se quedó sin palabras, claramente sorprendido por mi transformación. El hombre que entraba al salón no era el empleado humilde que él esperaba humillar. Era alguien que se movía con la confianza natural de quien pertenecía a ese ambiente, que saludaba a otros invitados con la naturalidad de quien había frecuentado eventos similares toda la vida. Caminé directamente hacia Roberto Silva,
que conversaba con otros 2 empresarios cerca de la barra. Roberto me miró con curiosidad, tratando de recordar dónde me había visto antes. Lo saludé con cortesía y me presenté como Gabriel Albuquerque, consultor en inversiones. La reacción de Roberto fue inmediata. Abrió los ojos cuando escuchó mi nombre completo. Gabriel Albuquerque de la antigua Albuquerque Holdings. Asentí con calma, explicando que había pasado los últimos años alejado del mercado, analizando tendencias y estudiando nuevas oportunidades. Roberto se mostró visiblemente entusiasmado. Durante años había escuchado sobre mi reputación como uno de los inversionistas más inteligentes del país. Siempre quiso conocer en persona al hombre que transformaba pequeñas sumas en fortunas gigantescas. Nuestra conversación atrajo rápidamente la atención de otros invitados. Carlos Mendoza se sumó al grupo, seguido de Marina Costa, y 3 empresarios más que reconocieron mi nombre. En pocos minutos había un círculo de personas importantes escuchándome hablar sobre las oportunidades que veía en el mercado actual. Expliqué los cambios que estaban ocurriendo en el sector de energías renovables y cómo las empresas inteligentes podían aprovechar los nuevos incentivos gubernamentales. Mencioné, de forma casual, cierta información que había obtenido sobre proyectos de infraestructura que el gobierno federal estaba planeando. Cada palabra demostraba un conocimiento profundo que realmente impresionaba a esas personas. No era palabrería de vendedor tratando de impresionar clientes. Era la pericia real de alguien que entendía a fondo cómo funcionaban los mercados financieros y las oportunidades de inversión. Roberto me preguntó por su dificultad para expandir la cadena de hoteles. En 2 minutos, identifiqué 3 estrategias distintas que podrían resolver su problema de capital. Una involucraba alianzas con fondos internacionales, otra utilizaba un modelo de franquicias innovador, y la tercera aprovechaba cambios recientes en la legislación fiscal. Carlos mencionó sus problemas con proveedores internacionales. Sugerí un enfoque completamente distinto, usando contratos de futuros y coberturas cambiarias para reducir riesgos y costos. Le expliqué cómo diversificar su cadena de suministro para depender menos de proveedores específicos. Marina habló de las dificultades del ayuntamiento para financiar proyectos sociales. Describí 3 modelos de asociación público-privada que estaban funcionando bien en otros países y cómo podría adaptar esas ideas a la realidad local. A cada problema que me presentaban, ofrecía soluciones prácticas e innovadoras. No estaba intentando impresionar a nadie. Simplemente aplicaba conocimientos que había desarrollado a lo largo de años de experiencia en el mercado financiero. Al otro lado del salón, Rodrigo observaba con una expresión de creciente incomodidad. El mesero humilde al que había invitado para humillarlo, estaba siendo tratado como una celebridad por sus propios invitados. Personas a las que él respetaba y admiraba, me estaban prestando más atención a mí que a él, el anfitrión de la fiesta. Alrededor de las 9:30, Roberto me jaló a un rincón más reservado. Dijo que estaba impresionado con mis análisis y quería discutir una posible consultoría para su empresa. Tenía algunos proyectos en mente que podían beneficiarse de mi experiencia. Carlos se sumó a la conversación, explicando que también estaba interesado en una alianza. Marina mencionó que el ayuntamiento siempre estaba abierto a consultores calificados para proyectos especiales. En media hora, había recibido 3 ofertas concretas de trabajo de personas que 1 hora antes ni sabían de mi existencia. La transformación era completa. Ya no fingía ser alguien importante. Estaba demostrando valor real a través del conocimiento y la experiencia que nadie podía cuestionar. La gente me trataba con respeto porque lo merecía, no porque intentara deslumbrarlos. Fue entonces cuando Rodrigo finalmente se acercó al grupo, claramente molesto por la atención que estaba recibiendo. Intentó interrumpir nuestra conversación de forma casual, pero era evidente que la situación lo perturbaba. Lo saludé con cortesía, agradeciendo la invitación y elogiando la elegancia de la fiesta. Rodrigo me miraba con expresión confundida, tratando de conciliar al hombre confiado que tenía enfrente con el mesero sumiso que conocía del restaurante. Roberto comentó que le sorprendía que Rodrigo conociera a alguien como Gabriel Albuquerque.
Dijo que pocos empresarios en el país tenían acceso a consultores de ese nivel. Rodrigo balbuceó algo sobre viejas conexiones, pero era obvio que no sabía cómo explicar nuestra relación. En ese momento, comprendí que había logrado exactamente lo que había planeado. Rodrigo invitó a un mesero pobre esperando humillarlo públicamente. En lugar de eso, presentó a sus invitados a uno de los consultores más calificados que habían conocido. Y lo más importante, lo había hecho sin revelar por completo mi verdadera identidad ni mi conexión con el restaurante. Rodrigo estaba atrapado en una situación embarazosa, incapaz de explicar cómo conocía a alguien tan respetado sin admitir que me había tratado como a un empleado inferior. La noche apenas comenzaba y yo ya había volteado el juego por completo. Durante los siguientes 30 minutos, la fiesta se convirtió en una reunión de negocios informal. Roberto, Carlos y Marina parecían más interesados en continuar nuestra conversación que en disfrutar del evento social de Rodrigo. Otros invitados empezaron a acercarse, atraídos por la animación de nuestro grupo. El doctor Fernando Andrade, un médico dueño de 3 clínicas particulares, preguntó mi opinión sobre inversiones en el sector salud. Expliqué cómo los cambios demográficos del país creaban oportunidades enormes para quien supiera posicionar clínicas especializadas correctamente. Le sugerí considerar la expansión hacia la telemedicina y los cuidados a domicilio, 2 mercados que estaban explotando pero aún tenían poca competencia calificada. El doctor Fernando se interesó tanto que me pidió mi tarjeta de presentación. Fue entonces cuando noté un problema. No tenía tarjetas. Durante 3 años como mesero, nunca necesité material profesional. Improvisé de inmediato, explicando que justamente estaba regresando al mercado y aún no imprimía nuevas tarjetas de mi empresa actual. Roberto se ofreció al instante a anotar mi teléfono en su celular. Carlos hizo lo mismo. En pocos minutos, 5 personas distintas habían guardado mi contacto, todas interesadas en discutir proyectos futuros. Ana Paula Santos, propietaria de una empresa de marketing digital, me buscó para hablar sobre inversiones en tecnología. Estaba considerando expandirse a mercados internacionales, pero no sabía cómo estructurar el financiamiento. Le describí 3 modelos diferentes de levantamiento de capital que podrían funcionar para su tipo de negocio. Uno involucraba inversionistas ángeles, otro utilizaba crowdfunding especializado y el tercero aprovechaba programas gubernamentales de incentivo a la innovación. Ana Paula quedó impresionada por la especificidad de mis sugerencias. Comentó que ya había hablado con varios consultores, pero ninguno mostró un conocimiento tan profundo del mercado tecnológico. Alrededor de las 10, Roberto sugirió sentarnos en una mesa más reservada para seguir platicando con más privacidad. Carlos, Marina y el doctor Fernando se unieron, convirtiendo lo que debía ser una fiesta social en una reunión empresarial. Roberto explicó detalladamente sus planes de expansión. Quería abrir hoteles en 5 capitales en los próximos 2 años, pero tenía dificultades para conseguir crédito con tasas atractivas. Los bancos ofrecían condiciones malas porque consideraban riesgoso el sector hotelero. Le mostré cómo podía reestructurar la propuesta para hacerla más atractiva a los inversionistas. En lugar de pedir préstamos tradicionales, le sugerí crear un fondo inmobiliario respaldado por los propios hoteles. Los inversionistas comprarían cuotas del fondo y recibirían parte de las utilidades operativas. Esa estructura reduciría drásticamente el riesgo percibido por los financiadores y permitiría tasas mucho mejores. Además, Roberto mantendría el control operativo total de los hoteles, compartiendo únicamente los resultados financieros. Carlos se entusiasmó con la conversación y comenzó a describir sus propios retos. Su empresa importaba equipos industriales de Alemania y China, pero las fluctuaciones cambiarias estaban destrozando su margen de ganancia. Le expliqué cómo usar instrumentos de cobertura, hedge, para proteger sus operaciones contra variaciones de moneda. También le sugerí diversificar sus fuentes de suministro para incluir proveedores de México y Corea del Sur, países con monedas más estables respecto al real brasileño. Marina mencionó que el ayuntamiento estaba estudiando un proyecto de revitalización del centro histórico de la ciudad.
El problema era que necesitaban inversión privada, pero no lograban estructurar propuestas atractivas para los empresarios. Describí cómo otras ciudades habían resuelto desafíos similares por medio de asociaciones público-privadas bien diseñadas. El secreto era crear incentivos fiscales que beneficiaran tanto a los inversionistas como a la comunidad local. A cada problema que me planteaban, ofrecía soluciones prácticas basadas en casos reales que había estudiado o implementado durante mi carrera. No estaba inventando ideas. Estaba aplicando conocimientos probados a situaciones nuevas. El doctor Fernando preguntó si estaría disponible para una consultoría formal. Explicó que planeaba invertir 2 millones de reales en una nueva clínica y quería una segunda opinión sobre la viabilidad del proyecto. Roberto dijo de inmediato que también quería contratar mis servicios. Carlos estuvo de acuerdo, mencionando que necesitaba ayuda para reestructurar toda su estrategia de importación. En una hora de conversación, había recibido 3 propuestas concretas de consultoría que juntas podrían rendirme más dinero del que ganaba en 2 años como mesero. Durante todo ese tiempo, Rodrigo observaba de lejos con una expresión cada vez más incómoda. La fiesta que había organizado para lucirse estaba siendo dominada por alguien a quien consideraba solo un empleado de restaurante. Alrededor de las 10:30, por fin se acercó a nuestra mesa con un grupo de amigos, intentando retomar el control de la situación. Interrumpió nuestra charla con algo de brusquedad, recordándoles a los invitados que era hora de conocer su nueva colección de arte. Roberto sugirió con cortesía que continuáramos nuestra discusión en otro momento. Intercambiamos teléfonos y agendamos una cita para el lunes siguiente en su oficina. Carlos hizo lo mismo, al igual que el doctor Fernando y Ana Paula. En 5 minutos había programado 4 reuniones para la semana siguiente, todas con potenciales clientes interesados en mis servicios de consultoría. Cuando Rodrigo se dio cuenta de que sus invitados más importantes estaban agendando compromisos conmigo, su expresión se oscureció aún más. Intentó llevarme a una conversación privada, pero Roberto lo interrumpió diciendo que necesitaba presentarle a su esposa, a Gabriela Albuquerque. La situación se estaba volviendo vergonzosa para Rodrigo. Sus propios invitados estaban tratando con más respeto y atención a alguien que él conocía como mesero que al anfitrión de la fiesta. Cerca de las 11, me di cuenta de que ya había logrado todo lo que me propuse. Había demostrado mi valor profesional, ganado el respeto de personas importantes y asegurado varias oportunidades de negocio. Lo más importante, lo había hecho de manera completamente legítima. No mentí sobre mis credenciales ni exageré mi experiencia. Simplemente usé conocimiento real para resolver problemas reales. Decidí que era momento de retirarme en la cima del éxito. Le agradecí a Rodrigo por la hospitalidad y me despedí de los demás invitados, prometiendo contactarles la semana siguiente. Cuando salí de la mansión, supe que mi vida había cambiado por completo esa noche. Gabriel Santos, el mesero humilde, estaba oficialmente muerto. Gabriel Albuquerque, consultor empresarial, había vuelto al mundo de los negocios. Y a diferencia de hace 3 años, esta vez sabía exactamente el valor de lo que ofrecía. El lunes siguiente desperté con una sensación que no experimentaba desde hacía 3 años. Expectativa genuina por el día que estaba por venir. Tenía 4 reuniones agendadas con potenciales clientes, todos interesados en contratar mis servicios de consultoría. Pero primero, tenía que resolver un asunto pendiente. Llegué al restaurante Le Bernardin a las 7 de la mañana, como siempre, pero esta vez no era para trabajar como mesero. Era para hablar con el gerente sobre mi salida. Le expliqué que había recibido una oportunidad profesional en el área de consultoría y que necesitaba dejar el empleo. El gerente se sorprendió, pero fue comprensivo. Durante 3 años fui un empleado ejemplar. Nunca falté, nunca causé problemas. Acordamos que trabajaría una semana más para que encontrara un reemplazo. Era la forma correcta de cerrar esa etapa de mi vida, con profesionalismo y respeto mutuo. Las reuniones del día fueron incluso mejor de lo que esperaba. Roberto firmó un contrato de consultoría de 6 meses por 80,000 reales.
El doctor Fernando contrató un análisis de viabilidad para su nueva clínica por 25,000. Carlos solicitó una reestructuración completa de su estrategia de importación por 50,000. En un solo día, aseguré 155,000 reales en contratos. Era más dinero del que gané en los últimos 2 años como mesero. El resto de la semana seguí trabajando en el restaurante por las mañanas y atendiendo clientes por las tardes. Era una rutina extraña, pero necesaria. Aún necesitaba el salario de mesero, hasta recibir los primeros pagos de las consultorías. El jueves ocurrió algo inesperado. Rodrigo apareció en el restaurante para almorzar como hacía regularmente, pero esta vez su comportamiento fue completamente distinto. En lugar de tratarme con desprecio, como siempre, me saludó con educación y preguntó si podía atenderlo personalmente. Su voz era respetuosa, casi humilde. Era obvio que había pasado los últimos días tratando de entender quién era realmente el hombre que impresionó a sus invitados en la fiesta. Durante el almuerzo, Rodrigo hizo varias preguntas indirectas sobre mi experiencia profesional. Comentó que quedó impresionado por mis conocimientos sobre inversiones. Preguntó si estaba disponible para consultorías empresariales. Respondí con cortesía que estaba empezando a atender a algunos clientes, pero que mi agenda estaba bastante llena. Rodrigo insistió, mencionando que tenía algunos proyectos que podrían beneficiarse de mi experiencia. La ironía de la situación era deliciosa. El hombre que una semana antes me invitó a una fiesta con la intención de humillarme ahora prácticamente suplicaba por mis servicios profesionales. Pero yo aún no había terminado. El viernes, mi último día trabajando en el restaurante, Rodrigo apareció de nuevo. Esta vez trajo a 2 socios de su constructora. Era obvio que había venido a presumir ante ellos al consultor talentoso que descubrió. Cuando me presentó a sus socios, Rodrigo usó términos elogiosos que jamás había empleado conmigo. Dijo que yo era uno de los analistas más inteligentes que conocía, alguien con visión excepcional para oportunidades de negocio. Los socios se interesaron en agendar una reunión para discutir posibles consultorías. Anotaron mi teléfono y prometieron contactarme la semana siguiente. Fue entonces cuando decidí que era hora de revelar toda la verdad. Rodrigo me había tratado como inferior durante 3 años. Luego intentó humillarme públicamente, y ahora intentaba aprovecharse de mi conocimiento para impresionar a sus socios. Lo miré directamente y le dije que había algo importante que debía aclarar antes de cualquier relación profesional futura. Rodrigo y sus socios me miraron atentos, esperando que siguiera. Expliqué con calma que mi nombre completo era Gabriel Enrique dos Santos Albuquerque, expresidente de Albuquerque Holdings. Durante 3 años, había trabajado en ese restaurante como mesero mientras planeaba mi regreso al mercado financiero. La reacción fue de shock total. Rodrigo se puso pálido, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Sus socios se miraron entre sí, confundidos, tratando de entender la situación. Continué explicando que lo había perdido todo en un fraude orquestado por un ex socio, pero que nunca perdí mi conocimiento ni mi capacidad profesional. Los últimos 3 años habían sido una fase de reconstrucción, no de derrota permanente. Uno de los socios murmuró que conocía la historia de Albuquerque Holdings por los periódicos. Recordaba que yo había sido víctima, no perpetrador del fraude. Dijo que siempre respetó mi reputación como inversionista. Rodrigo siguió en silencio, claramente avergonzado. Estaba percibiendo la magnitud del error que había cometido. Durante 3 años trató como empleado inferior a un hombre que poseía más conocimiento sobre negocios del que él tendría jamás. Peor aún, intentó humillar públicamente a alguien que sus propios invitados reconocían como autoridad en inversiones. La fiesta que organizó para lucirse se convirtió en una demostración de su propia ignorancia. Expliqué que no guardaba rencores, pero que cualquier relación profesional futura tendría que basarse en el respeto mutuo. Ya no era el mesero que aceptaba un trato irrespetuoso. Era Gabriel Albuquerque, consultor empresarial, y esperaba ser tratado como tal. Los socios de Rodrigo quedaron visiblemente impresionados con mi postura.
Uno comentó que yo era exactamente el tipo de profesional que estaban buscando para algunos proyectos especiales. El otro mencionó que admiraba a las personas capaces de reconstruir sus carreras después de la adversidad. Rodrigo intentó disculparse, diciendo que no sabía mi verdadera identidad. Lo interrumpí con educación, explicándole que el problema nunca fue que no conociera mi pasado. El problema era que tratara a cualquier persona con desprecio basándose solo en su posición social. Dejé claro que un verdadero líder empresarial reconoce el valor de las personas independientemente de su situación actual. Quien juzga a otros solo por la apariencia o el estatus social generalmente pierde oportunidades importantes. La conversación terminó con los socios de Rodrigo invitándome a una reunión formal la semana siguiente. Rodrigo guardó silencio durante el resto del almuerzo, probablemente reflexionando sobre todas las oportunidades que desperdició por prejuicio y arrogancia. Cuando se fueron, supe que había logrado algo mucho más importante que una simple venganza. Había recuperado no solo mi identidad profesional, sino también mi dignidad personal. Gabriel Santos, el mesero humilde, estaba oficialmente muerto. Gabriel Albuquerque había vuelto para quedarse. En las semanas siguientes, la noticia de que Gabriel Albuquerque estaba de vuelta en el mercado se esparció por la comunidad empresarial como fuego en pastizal seco. La historia de cómo el expresidente de Albuquerque Holdings pasó 3 años trabajando como mesero se volvió tema en todos los círculos de negocios de la ciudad. Pero a diferencia de hace 3 años, cuando mi nombre se asociaba al escándalo del fraude, ahora la gente hablaba de mi historia como un ejemplo de determinación y reconstrucción. La narrativa había cambiado por completo. Roberto Silva fue el primero en difundir la versión correcta de los hechos. Le contaba a todo el mundo cómo conoció a un consultor brillante en la fiesta de Rodrigo, sin saber que se trataba de una de las mentes financieras más respetadas del país. El doctor Fernando hizo lo mismo, impresionado por la calidad del análisis que hice sobre sus inversiones en salud. Ana Paula comentó con otros empresarios del sector tecnológico sobre las soluciones innovadoras que propuse. En un mes, mi agenda de consultorías estaba completamente llena. Empresarios que me habían rechazado 3 años atrás ahora competían por un lugar en mi lista de clientes. La ironía era que yo no había cambiado. Seguía siendo la misma persona con los mismos conocimientos. La diferencia era que ahora podían ver mi valor sin el prejuicio que habían tenido antes. Carlos Mendoza me presentó a 3 importadores distintos, todos interesados en reestructurar sus operaciones internacionales. Marina Costa me invitó a asesorar un proyecto de revitalización urbana que movería 15 millones de reales. El proyecto más interesante vino de los socios de Rodrigo. Querían expandir la constructora a mercados internacionales y necesitaban a alguien con experiencia en inversiones externas. El contrato que ofrecieron valía 300,000 reales e incluía participación en las utilidades de nuevos emprendimientos. La gran ironía era que Rodrigo quedó completamente fuera de las negociaciones. Sus propios socios prefirieron trabajar directamente conmigo, dejando claro que no confiaban en su criterio sobre personas y oportunidades. Hacia el segundo mes recibí una llamada que no esperaba. Era Antonio Carvalho, mi antiguo cliente, uno de los pocos que mantuvo contacto después del escándalo. Antonio supo de mi regreso a través de conocidos en común. Me invitó a comer, y durante nuestra conversación, hizo una propuesta que cambiaría por completo mi trayectoria. Antonio estaba montando un nuevo fondo de inversión enfocado en mercados emergentes y quería que yo fuera su socio operativo. La propuesta incluía una participación accionaria del 40%, un salario anual de $500,000 de reales y total autonomía para tomar decisiones de inversión. Era una oportunidad de volver al nivel en el que estaba antes de la caída, pero con mucha más experiencia y madurez. Acepté sin dudar. No era solo por el dinero, aunque la seguridad financiera era importante. Era por la oportunidad de demostrar definitivamente que mi competencia nunca había sido cuestionada por buenas razones. El nuevo fondo se lanzó 3 meses después con un capital inicial de 20 millones de reales. En 6 meses,
Habíamos atraído 50 millones de inversionistas que confiaban en mi capacidad de generar retornos consistentes. Durante ese periodo, Rodrigo intentó acercarse varias veces. Llamaba con regularidad proponiendo reuniones. Enviaba invitaciones a eventos sociales. Incluso sugirió una alianza entre su constructora y nuestro fondo de inversión. Siempre fui amable pero firme. Le explicaba que no guardaba resentimientos personales, pero que no veía base para una alianza profesional. Rodrigo había demostrado falta de visión para identificar talento y oportunidades, dos cualidades esenciales para quien quiere trabajar con inversiones. La verdad es que Rodrigo representaba todo lo que aprendí a evitar en los negocios. Personas que juzgan el valor, basándose solo en apariencias, que confunden arrogancia con liderazgo, que desperdician oportunidades por prejuicio. 6 meses después de nuestra revelación en el restaurante, el fondo que yo gestionaba ya estaba entre los 5 más rentables del país. Teníamos proyectos en 8 países de América Latina y una lista de espera de inversionistas queriendo participar. Más importante que el éxito financiero era el reconocimiento profesional que había recuperado. Revistas especializadas publicaban artículos sobre mi trayectoria. Universidades me invitaban a dar conferencias. Otros fondos intentaban contratarme. Pero la verdadera medida de mi éxito llegó una tarde de jueves, cuando salía de una reunión en el centro empresarial más importante de la ciudad. Vi a Rodrigo conversando con 2 empresarios conocidos cerca del elevador. Cuando me vio, interrumpió la charla y vino hacia mí con una sonrisa forzada. Me saludó efusivamente, como si fuéramos viejos amigos, e intentó sacar plática sobre negocios. Los 2 empresarios que estaban con él me reconocieron y empezaron a hacer preguntas sobre oportunidades de inversión en mi fondo. Durante 10 minutos me trataron como al especialista que era, mientras Rodrigo permanecía en silencio, claramente incómodo. Cuando me despedí y entré al elevador, pude ver a través del vidrio que los empresarios seguían conversando animadamente, probablemente comentando sobre nuestro encuentro. Rodrigo estaba, a todas luces, tratando de explicar cómo me conocía, pero era evidente que su versión no convencía a nadie. En ese momento me di cuenta de que había logrado algo mucho mayor que el éxito financiero o el reconocimiento profesional. Había recuperado mi identidad completa como persona y como profesional. Ya no era el hombre que lo perdió todo en un fraude. Ya no era el mesero que aceptaba humillaciones por necesidad. Era Gabriel Albuquerque, inversionista respetado, socio de un fondo exitoso, alguien que había demostrado que es posible reconstruir una carrera incluso después de la mayor caída. Y lo más importante, lo había hecho manteniendo mi integridad, usando conocimiento real y tratando a todas las personas con respeto, sin importar su posición social. Un año después de la fiesta que cambió mi vida, recibí una invitación que me hizo reflexionar sobre todo el camino recorrido. Era para la ceremonia anual de la Asociación de Empresarios de la ciudad, donde recibiría el premio a la personalidad empresarial del año. La ironía era perfecta. El evento se realizaría en el mismo hotel donde Rodrigo solía dar sus fiestas, llenas de ostentación. El hombre que un día intentó humillarme públicamente, ahora vería a toda la élite empresarial de la ciudad homenajearme por mi regreso triunfal al mercado. La noche de la ceremonia, me puse un traje nuevo. No porque necesitara impresionar a nadie, sino porque por fin podía vestirme de acuerdo con quien siempre fui por dentro. Al llegar al hotel, la recepción fue cálida. Decenas de empresarios me felicitaron, muchos contando cómo mi historia había inspirado sus propias trayectorias. Roberto Silva me buscó apenas entrando. El fondo de inversión que creó siguiendo mis sugerencias estaba entre los más exitosos de la región. Insistía en atribuir parte del triunfo a mis orientaciones. El doctor Fernando también estaba presente. La clínica que expandió siguiendo mi análisis de viabilidad se había convertido en referencia en telemedicina, tal como yo había previsto. Ana Paula llegó con su marido, orgullosa de presentar al consultor que ayudó a su empresa a convertirse en líder de marketing digital internacional. Durante el cóctel, vi a Rodrigo al otro lado del salón. Estaba solo, claramente incómodo.
observando desde lejos mientras yo estaba rodeado de empresarios que querían hablar de oportunidades de negocio. La diferencia entre ese momento y la fiesta de un año atrás era abismal. Entonces, yo era el intruso tratando de probar mi valor. Ahora, era el centro de atención por mérito genuino, rodeado de personas que respetaban mi competencia y experiencia. Cuando llegó el momento de la premiación, subí al escenario y miré a la sala llena. Cientos de rostros me observaban con admiración y respeto. Al fondo, alcancé a identificar a algunos empleados del antiguo restaurante que habían ido a acompañar la ceremonia. Comencé mi discurso explicando que ese premio representaba mucho más que reconocimiento profesional. Era la confirmación de que es posible reconstruir una carrera y una vida, incluso después de la mayor caída que uno puede imaginar. Conté, de forma resumida, mi historia. Cómo perdí todo en un fraude orquestado por un socio corrupto. Cómo pasé 3 años trabajando como mesero para sobrevivir mientras planeaba mi regreso. Cómo una fiesta de humillación se transformó en la oportunidad que necesitaba para demostrar mi valor. Expliqué que los 3 años trabajando en el restaurante no fueron una humillación, sino una escuela. Aprendí sobre humildad, resiliencia y dignidad. Descubrí que el valor personal no depende del estatus social ni de la cuenta bancaria. Entendí que el respeto verdadero se gana con carácter, no con dinero. Mencioné que en esos años conocí a personas admirables que trabajaban en funciones consideradas simples, pero que tenían más integridad que muchos empresarios exitosos. Aprendí a valorar el trabajo honesto sin importar el tipo o nivel. El público guardó un silencio absoluto, claramente conmovido por la sinceridad de mi relato. Vi lágrimas en los ojos de varias personas, incluyendo algunos empresarios de quienes sabía que habían pasado por dificultades similares. Continué explicando que el liderazgo verdadero no está en tener poder sobre otros, sino en usar ese poder para elevar a las personas a nuestro alrededor. Un líder genuino reconoce potencial donde otros ven solo apariencias. Invierte en personas, no solo en proyectos. Miré directamente hacia donde estaba sentado Rodrigo y dije que todos cometemos errores de juicio sobre la gente. Lo importante es tener la humildad para reconocer esos errores y la sabiduría para aprender de ellos. Expliqué que el éxito verdadero no se mide solo por números financieros, sino por el impacto positivo que causamos en la vida de otras personas. Por la capacidad de crear oportunidades, desarrollar talento y construir algo que dure más que nuestra propia existencia. Terminé agradeciendo a todas las personas que creyeron en mi potencial cuando yo mismo dudaba. A los clientes que confiaron en mis servicios cuando mi reputación todavía se estaba reconstruyendo. A los empleados del restaurante que me trataron con dignidad cuando no tenía nada que ofrecer más que trabajo honesto. Cuando bajé del escenario, la ovación fue ensordecedora. Cientos de personas aplaudiendo no solo mi éxito profesional, sino mi trayectoria de reconstrucción personal. Durante la fiesta posterior, me acercaron decenas de empresarios para felicitarme y contar sus propias historias de superación. Descubrí que muchas personas pasan por caídas y recomienzos, pero pocas tienen el valor de hablar abiertamente de esas experiencias. Cerca de las 11, cuando muchos invitados ya se despedían, Rodrigo finalmente se acercó. Estaba visiblemente emocionado, claramente impactado por el discurso que había dado. Pidió disculpas de forma genuina por las humillaciones que me infligió durante años. Admitió que había sido arrogante y prejuicioso, juzgando mi valor basándose solo en la apariencia y en el estatus social. Acepté sus disculpas sin rencor. Le expliqué que guardaba gratitud por toda la experiencia, incluyendo los momentos difíciles. Todo contribuyó a hacer de mí una mejor persona y un mejor profesional. Rodrigo mencionó que había aprendido mucho observando mi trayectoria en el último año. Empezó a tratar a sus empleados con más respeto y a prestar atención a talentos que antes ignoraba. Cuando la noche terminó y salí del hotel, miré hacia atrás por última vez. Un año antes, había salido de ese mismo lugar cargando con el peso de la humillación que Rodrigo creía haberme causado. Ahora salía como la personalidad empresarial más celebrada de la ciudad,
Pero la verdadera victoria no estaba en el reconocimiento público ni en el éxito financiero. Estaba en la certeza de que me mantuve fiel a mis valores durante toda la jornada. Reconstruí mi vida sin pisar a nadie, sin comprometer mi integridad, sin perder mi humanidad. Gabriel Santos, el mesero humilde, había cumplido su misión. Le enseñó a Gabriel Albuquerque que la verdadera grandeza no viene de lo que se posee, sino de lo que uno es por dentro. Y esa lección, más que cualquier premio o reconocimiento, era el tesoro más valioso que llevaría por el resto de mi vida. Porque, al final, descubrí que no importa cuántas veces caigas. Lo que importa es cuántas veces tienes el valor de levantarte, mantener tu dignidad y probarle al mundo, pero sobre todo a ti mismo, que tu valor nunca dependió de circunstancias externas. Hoy, cuando veo a personas juzgadas por su apariencia o estatus social, recuerdo mi camino y sé que detrás de cada rostro hay una historia, un potencial, una dignidad que merece respeto. Y esa es la mayor lección que llevo. Nunca subestimes el poder de una segunda oportunidad, nunca dudes de la capacidad humana de recomenzar, y trata siempre a cada persona que encuentres como si pudiera ser exactamente quien necesitas en tu vida. Porque a veces, el hombre que te sirve el café puede ser el mismo que mañana cambie por completo tu mundo.